1 de cada 5 empleos directos dependen de un complejo sistema en el cual intervienen la inversión, la planificación, la producción y la logística, y que es el más dinámico que tiene nuestro país, los agronegocios. Con el objetivo de derribar los mitos que hoy generan una visión distorsionada de la sociedad por parte del sector agropecuario y demostrar el verdadero potencial que tiene la agroindustria, Iván Ordóñez y Sebastián Senesi publicaron un libro donde se demuestra fehacientemente que el campo es mucho más que el trigo, la soja y las vacas. El campo es una fábrica a cielo abierto de alimentos, telas y biocombustibles. Con esta concepción como eje, Sebastián Senesi e Iván Ordóñez pensaron y plasmaron el libro Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva. La realidad es que hoy Argentina tiene alrededor de un 80% de votos tremendamente urbanos. Entonces hay una necesidad de mejorar la interacción con esa urbanidad, porque esos votos urbanos son a su vez los que eligen las políticas con las cuales el sector tiene que interactuar. Entonces hay que tratar de vencer las barreras de miedo, de desconocimiento, para poder generar juntos una verdadera sinergia con el Estado que nos permita posicionarnos a donde tenemos que estar, que es en el futuro, en el desarrollo, en la generación de valor, de puestos de trabajo, de exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El campo en realidad es un sistema. El campo lo usamos como título porque es lo que la gente de la ciudad reconoce velozmente. Pero en realidad la palabra campo aparece muy poco en el libro. De lo que hablamos es de un sistema de agronegocios con infinita cantidad de ramificaciones. Para que la gente se dé una idea, mover la cosecha de 100 millones de toneladas anuales que tiene Argentina de granos demanda 3 millones de viajes de camión. Eso es impresionante. El movimiento económico de esos 3 millones de viajes de camión, que es gasoil, camiones nuevos, sueldos para camioneros, cambio de ruedas, viáticos para comprarse el asado de la ruta, etcétera, etcétera, es equivalente a lo mismo que exporta el país en el complejo siderúrgico en un solo año. O sea, son cifras equivalentes, para que se den una idea del impacto económico del sector. Los críticos del sistema de agronegocios dicen que no genera empleo, y de hecho hay un economista crítico que dice que solo generamos 1 de cada 4 empleos de la Argentina. Te garantizo que no hay ningún país en el mundo donde el sistema de agronegocios esté tan desarrollado y sea tan importante en relación al resto de la economía. Nosotros hicimos un estudio comparando lo que él había puesto y utilizando también las cifras del economista Juan José Liach, y lo que el crítico omite es, por ejemplo, agregar la fabricación de cosechadoras y maquinaria agrícola del sistema de agronegocios. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos creyendo es que estamos mucho más cerca de 1 de cada 4 empleos que 1 de cada 5, lo cual es mucho más, obviamente. Senesi expone su visión sobre la antigua dicotomía campo-industria. Digamos, acá hay un quiebre paradigmático en la sociedad a nivel mundial en entender que el campo no es exclusivamente el lugar donde se producen las materias primas, es decir, la tierra con la cosechadora y el gaucho arriba, sino que justamente la conceptualización del campo a nivel mundial es mucho más amplio, y algunos autores en Estados Unidos, como Ronald Coase, aplicó la conceptualización de sistema agronegocios, que es mucho más allá que la producción primaria, y la definen como un sistema en donde de alguna manera se conectan todos los actores que están distribuidos a lo largo y ancho de un país o del mundo, y que culmina con la producción de un alimento determinado. El sistema agronegocio está sostenido de alguna manera por la demanda, y la demanda ya no es solamente demanda de materias primas, sino de otro tipo de productos. En este sentido, las materias primas son factor fundamental no solo para la producción de alimentos, sino también para la producción de fibras, para la producción de plásticos, para la producción de energía. Hay que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, la famosa soja nos provee más de 1.200 elementos que están en la vida diaria de todos los argentinos. Desde la tinta de papel, desde un plástico, desde un ingrediente para la industria farmacéutica, hasta, por ejemplo, o como todos sabemos, el aceite o la harina para el consumo animal. Iván Ordóñez analiza los desafíos que tiene la Argentina para potenciar al máximo sus posibilidades. Nosotros no queríamos que el libro girara en torno a los desafíos que tiene el sector en la coyuntura, que son las retenciones, los ROE, el sistema de IVA crédito. Pero la realidad es que hablar de un sistema de agronegocios sin hablar de la política pública de esta última década es muy difícil. Entonces, en un capítulo analizamos los 3 grandes problemas regulatorios del sector. El primero son las retenciones. Se recaudaron en 11 años, desde 2002 hasta 2013, 63.000 millones de dólares en retenciones al agro. Más de la mitad solamente al complejo soja.
Esos fondos podrían haber vuelto al sector mínimamente. Con 4.000 millones de dólares podríamos haber puesto en doble vía todas las rutas nacionales que están adentro de la provincia de Buenos Aires, y eso no se hizo. Eso es menos del 10% de esos 63.000 millones de dólares. Nos perdimos de exportar debido a los ROE en trigo, en carne, en maíz, en leche, alrededor de 40.000 millones de dólares desde que el sistema de ROE está en vigencia con las primeras prohibiciones de exportación a la carne en el 2005. Entonces, toda esta maraña regulatoria que incluye los ROE, que nos prohibieron exportar trigo, carne, leche, maíz, en estos más o menos 8 años desde que están en vigencia, nos hicieron perder exportaciones por más de 40.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea de lo que representan estos 40.000 millones de dólares, estamos hablando de que hoy en el Banco Central de la República tenemos solamente 30.000 millones de dólares de divisas, con lo cual podríamos haber exportado en estos últimos 8 años mucho más de lo que tenemos hoy de stock de divisas. Como país, la estrategia de desarrollo de Argentina debería ser proponerse como góndola del mundo. El concepto de la góndola, de alguna manera, es un concepto obviamente amplio que va más allá del mito, de la visión que tiene muchas veces la sociedad de que somos meros exportadores de materias primas, meros exportadores de trigo, de maíz o de soja. Y en realidad la Argentina exporta mucho más que eso y tiene una potencialidad muchísimo más grande para exportar alimentos procesados, tiene posibilidades de exportar conocimiento, tiene posibilidad de exportar mayor cantidad, por ejemplo, de automóviles, tiene, por ejemplo, mayor posibilidad de exportar camionetas, porque de alguna manera la exigencia del productor hace que cada vez las camionetas sean mejores, que tengan mejor tecnología, mayores servicios. Tenemos la posibilidad de exportar genética, de exportar semen, de exportar semillas. De alguna manera la Argentina hoy tiene uno de sus bancos de semillas y de germoplasma más importante a nivel mundial. De hecho, Brasil importa semillas, germoplasma de la Argentina, es decir, que de alguna manera somos muchos más que un mero exportador, digamos, de materias primas, sino que podemos abastecer una góndola del supermercado, y el concepto de góndola es que cuando va uno al supermercado en una góndola encuentra cualquier cosa de cualquier tipo a cualquier hora y de cualquier lugar. Hoy el sector convive con un estigma que es básicamente un estigma de elitista, de que está alejado de la sociedad, de que hay una especie de Isidoro Cañones que está en el campo produciendo. Entonces lo que hay que mostrar a la sociedad es lo que realmente nosotros somos, que es un sector inclusivo, tremendamente diverso, en el cual se puede participar solamente con conocimiento, ni siquiera se necesita capital para participar del sistema de agronegocios, y obviamente no se necesita tener un campo. ¿Por qué? Porque hoy la dinámica de generación de riqueza en el sector no está ligada a la propiedad de la tierra como hace 100 o 200 años, está ligada a la generación e incorporación de conocimiento. Y nosotros tenemos ejemplos de lo más variados de gente que participa del sistema de agronegocio. Lo que tenemos que mostrar es lo que realmente somos. Un sistema diverso que genera riqueza para todo un país y para todos los que se animen a participar en el sistema. A través del libro, Senesi y Ordóñez proponen derribar algunos mitos que se ciernen sobre la actividad agropecuaria. Las ideas que están plasmadas en el libro son cosas que con Sebastián discutimos en las clases, en la maestría de agronegocios de la UBA, y sobre las que trabajamos constantemente como consultores con distintas empresas del sector. Y una idea que tuvo Sebastián, que fue muy interesante, fue agarrar y en un capítulo elegir un collage de 13 personajes urbanos y entrevistarlos preguntándoles qué opinan ellos del campo. Entonces, en ese caso dialogamos con personajes muy disímiles, desde Hugo Moyano y Lino Barañao hasta los 3 economistas de cada uno de los presidenciables de esta elección. También buscamos a periodistas de la ciudad, como Mario Pergolini, como Juan Pablo Bargi, como Ernesto Tenenbaum, y distintas miradas que nos aportaron gente que viene de ámbitos religiosos, como el rabino Dani Goldman o el jesuita Rodrigo Sarazaga. Entonces se armó una cosa bastante interesante donde podíamos empezar a generar ese diálogo entre la ciudad y el campo. De las más lindas sensaciones al escribir el libro fue lo que sentí en las entrevistas. Las entrevistas fueron muy valiosas porque de alguna manera todos los entrevistados pudieron expresar su relación y su sentimiento hacia el campo. Inicialmente quizás no se habían dado cuenta que ellos tenían una relación directa con el campo, y a partir del relato de cómo habían sido sus vivencias de pequeños, en qué trabajaban sus padres, en qué trabajaban sus abuelos, encontraron que tenían una relación directa.
en el campo. Y de alguna manera lo que sentimos fue que los habíamos logrado sensibilizar. Y creo que ese es uno de los puntos centrales a la hora de poder comunicar. Digo, ¿no? Cuando yo puedo sensibilizar a mi receptor, cuando el receptor está abierto a poder escucharme, creo que uno tiene una ventaja muy importante a la hora de comunicar. Y me parece que muchas veces del sector lo que nos sucede es eso, ¿no? Que no podemos sensibilizar, no podemos tomar la atención a quien estamos entrevistando o quien estamos hablando. Y me pareció que esto de vincular al ser urbano o al ciudadano con sus antepasados o con su relación directa o indirecta a través de alguno de sus parientes, me parece que es un buen punto para poder sensibilizar al receptor y que de alguna manera pueda entender y que le podamos explicar qué significa el campo para nosotros. Es el momento de soñar, creemos que es un momento hacia adelante en donde puede haber grandes transformaciones. De vuelta, los primeros 100 días, 200 días del próximo gobierno, sea quien sea, van a ser fundamentales, como dije, para plantear cuestiones relacionadas al ambiente, cuestiones relacionadas a las buenas prácticas agrícolas, cuestiones relacionadas al manejo del agua en zonas secas y en zonas donde hay excesos hídricos, mejorar el sistema, como dije, de negocio de ganados y carnes en Argentina y que podamos exportar carne al mundo y consumir también carne barata en la Argentina. Es decir, tenemos 5 o 6 temáticas que me parece que son claves en los próximos 100, 200 días cuando asuma el nuevo gobierno. La presión de grupos ambientalistas sobre el sector agropecuario ha generado dificultades en la actividad, pero también ha generado conciencia en los distintos actores del sector de tener en cuenta que debemos comunicar qué hacemos y cómo lo hacemos. Es por eso que AgroTV viajó a la provincia de Córdoba, una de las zonas más problemáticas, para dialogar con el secretario de Producción, un médico oncólogo y una científica, quienes detallan a continuación cuál es el objetivo de la agricultura del siglo XXI en busca de no solo ser más sustentable, sino también el poder abastecer a la creciente demanda mundial de alimentos. La provincia de Córdoba ha sido los últimos años el epicentro de las denuncias que relacionan el uso de productos fitosanitarios y la agricultura con el cáncer. Sin embargo, estudios científicos y médicos demuestran que no hay más casos oncológicos en las zonas agrícolas que en otras. El secretario de Agricultura de Córdoba repasa el rol de la producción agrícola en la provincia y cómo los OGMs han cambiado la producción de alimentos. La agricultura para la provincia de Córdoba es muy alta. La superficie total del territorio de la provincia de Córdoba es de más de 16 millones y medio de hectáreas y la agricultura corresponde a 7 millones de hectáreas. Por lo tanto, un poco más del 40% de la superficie del territorio de la provincia lleva adelante actividades agrícolas. En ese sentido, la agricultura ya es parte de la economía de la provincia y es generadora de tecnología y de resultados económicos en todo el territorio provincial. Córdoba, como proveedor de alimentos y de riqueza en base a la agricultura, es muy importante, y la agricultura, además de generar estos productos primarios o los granos que se producen a partir de la agricultura, genera todo un proceso agroindustrial y de generación de riqueza local donde, como decía, la agricultura es muy relevante. Hay mediciones en donde el 70% de la inversión que se hace de la actividad agrícola queda en cada uno de los pueblos de estas localidades del interior productivo. Por lo tanto, esta agricultura genera riqueza en lo local, genera identidad y genera cultura. Además de la agricultura, hay otras actividades productivas como son la ganadería o algunas otras actividades intensivas. ¿Se puede llegar a cuantificar la importancia de los organismos genéticamente modificados en la provincia de Córdoba y sobre todo la adaptación que tienen dentro de lo que es el sistema productivo? Los OGM son muy importantes. Hablando un poquito de números, la agricultura se modificó en términos de superficie desde el año 95, donde en Córdoba había solo 3 millones de hectáreas agrícolas, a más de 7 millones de hectáreas ahora. 20 años después, de la mano de los OGM, indudablemente se empezó a ampliar la superficie agrícola. En algún momento leí que no se puede alimentar a la población del futuro con la agricultura del pasado. Y los OGM vinieron a traer, de la mano de las herramientas para el control de malezas y de las herramientas para el control de plagas, una herramienta muy importante para llevar adelante la agricultura que nosotros denominamos del futuro.
Creo que no es una cuestión de sentir, sino de saber que la tecnología de los OGM es segura por varias razones. Las principales razones son de índole científica. El método que se utiliza para obtener un OGM es un método probado que lleva de desarrollo en el mundo mucho tiempo. Hay motivos agronómicos, ya que los genes que se introducen a estos organismos producen las modificaciones agronómicas de los cultivos que son las necesarias para el desarrollo y para brindar productos de calidad que requieren los mercados y la población. Y también de índole económico, razones que han permitido que en la misma superficie que tenemos en la tierra disponible podamos producir mucho más en vistas a la necesidad de la producción de alimentos a nivel mundial, de alimentos de calidad. Tengo la opinión de que a partir de que se incorporan los OGM en Córdoba, la siembra directa empieza a ser una rutina técnica en toda la provincia. La siembra directa como forma de generar menos impacto, fundamentalmente en los suelos. Otro de los argumentos o beneficios que, a mi entender, trae los organismos genéticamente modificados es la disminución de los químicos o la disminución de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque traen una herramienta distinta y no química. Además de algunos otros beneficios que nosotros los englobamos en lo que llamamos una agricultura inteligente o una agricultura de menor impacto. Sabemos que las actividades agrícolas generan impacto y entiendo que los organismos genéticamente modificados empiezan a aportarnos otro tipo de herramientas en donde la relación del agricultor con el ambiente va a ser mucho más efectiva en términos de disminución de los impactos en relación a los recursos, por ejemplo, el recurso suelo. La doctora Alicia Cavallo repasa cómo es el exhaustivo proceso de desarrollo de organismos genéticamente modificados y advierte que las tecnologías actuales permiten ser más eficientes en el uso de fitosanitarios. Para que un producto fitosanitario pueda ser puesto en el mercado, este pasa por un largo proceso de desarrollo que lleva implícito una gran cantidad de estudios, tanto toxicológicos como estudios ambientales. Cuando el producto es puesto en el mercado, todas esas pruebas han conformado a las autoridades de todos los países. Por lo tanto, el problema que pudiera llegar a generar un producto se debe fundamentalmente a la aplicación, a la correcta aplicación, la cual es específica según el tipo de producto y el lugar y el momento donde éste deba ser aplicado. Existe tecnología que brinda absoluta seguridad de que el producto que sale del pico de una pulverizadora va a ir a parar al lugar donde ha sido diseñado para que cumpla su función biológica. En la actualidad, y no solo relacionado a los OGM, sino en general, los productos tienen mucha mayor especificidad, el sitio de acción es determinado, entonces hay que conocer muy bien a la plaga, al cultivo, para elegir el producto adecuado. Entonces se hará un daño imperceptible al ambiente. Molina opina sobre el accionar de los grupos ambientalistas en relación con el uso y producción de insumos agropecuarios en Córdoba. En primer lugar, y para ser contundente, desde las consultas que nosotros hemos hecho a los organismos de salud, que son los organismos que podrían opinar en este sentido, ellos no encuentran una relación directa entre el uso de agroquímicos o fitosanitarios o productos químicos de uso agrícola vinculados al cáncer o a algunas enfermedades. También alguna opinión, decir que me parece que hay interés particular de algunos grupos que se llaman ambientalistas de querer vincular el uso de agroquímicos o fitosanitarios a la salud, desde un lugar de poner sobre la mesa el miedo a la población o a la sociedad en su conjunto. Para mí lo que necesitamos es generar discusiones, generar conversaciones entre ámbitos urbanos, ámbitos rurales y de estos grupos de interés ambientalista, donde a partir de fundamentos y a partir de ciencia podamos explicarle a la sociedad en su conjunto de qué se trata y cuáles son los riesgos, porque sí quiero decir
que existen riesgos vinculados al uso de agroquímicos o fitosanitarios, pero toda vez que son bien utilizados, ese riesgo se disminuye enormemente. Hoy nosotros lo que nos imaginamos es llevar adelante una agricultura de menor impacto. La agricultura de menor impacto se basa en el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy disponibles y en unas 3 palabras que nosotros llamamos buenas prácticas agrícolas. Utilizando y haciendo uso de las buenas prácticas agrícolas, no vamos a perjudicar ni a la salud ni al ambiente. El secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina, se refiere al rol del miedo que se infunde desde las organizaciones ambientalistas. Estos grupos de interés se están ocupando de dividir desde el miedo, asustar a las personas y hacer que se interprete que la agricultura que se está haciendo hoy en el siglo XXI en Córdoba es una agricultura de hace 20 o 30 años. Y la agricultura de Córdoba es una agricultura moderna que utiliza las herramientas como son los organismos genéticamente modificados, los agroquímicos o las tecnologías de última generación. Es probable que la gente en general tenga miedo cuando se habla de alguna modificación del ADN de algún organismo. Esto de incorporar genes, las personas no lo tienen como normal y piensan que todos los productos que comen han sido así desde el origen. Entonces no entienden que hay métodos de mejoramiento vegetal que van trabajando con el ADN y formando nuevas características por selección natural o por selección hecha con principios del mejoramiento vegetal. Esta falta de conocimiento en general es tomada por algunos grupos de opinión que lo mezclan o lo asocian con otras ideas políticas y los transforman hasta en falta de soberanía, lo llevan a otro plano, lo sacan del plano científico y lo llevan a un plano de los sentimientos. Entonces se asocia los organismos genéticamente modificados con la falta de soberanía alimentaria. Por eso pienso que enseñando esto y divulgando, y para que la gente realmente esté enterada, eso es muy positivo. La difusión del conocimiento de estos temas que quizás ha sido un poco descuidado y tenemos culpa todos, y también la falta de coraje de hablar, de hacer, de decir las cosas como realmente son, es lo que nos ha llevado quizá a algunas situaciones, pero lo podemos revertir, así que tengo mucha esperanza en eso. El presidente de la Fundación Oncológica de Córdoba, Martín Alonso, advierte que en los relevamientos realizados no encontraron ninguna relación entre barrios y pueblos agrícolas y casos de cáncer. El proceso de Barrio Ituzaingó fue anterior al proceso de Monte Maíz. En ambas situaciones, que uno las ve muy similares hoy, ocurrió de acuerdo a cierta preocupación por la población, que se empezaron a relevar casos de cáncer en las poblaciones, en esas poblaciones. El relevamiento que hizo la misma gente de ese lugar llevó a un número que parecía anormalmente alto para la población. Esa situación, sobre todo la de Barrio Ituzaingó, que fue en el año 2003, dio origen al registro de tumores de la provincia. Y lo primero que la provincia hizo fue hacer una investigación de campo. Luego de esa investigación de campo, la provincia no pudo corroborar los casos de cáncer que habían relevado los vecinos en ese lugar. Con respecto a Monte Maíz, la situación fue exactamente igual. Una preocupación de vecinos, de gente que se autoorganizó y generaron esto. Estas dos acciones siempre fueron promovidas por gente que podríamos llamar activistas ambientalistas. Gente que llevó estas cosas a una situación que no debería haber llegado. Concretamente, nosotros en las evaluaciones que hemos hecho, tanto de Barrio Ituzaingó como de Monte Maíz, no hemos encontrado incidencias diferentes de cáncer que en otras poblaciones de similares características y con similar exposición en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y el análisis que se ha realizado científicamente, de hecho
con metodología y tratando de arribar a una verdad, nosotros no hemos encontrado tasas mayores de cáncer. ¿Cuál es la evidencia científica que se ha registrado en esta situación? La información que nosotros hemos recolectado es la que se recolecta hacia el registro de tumores. ¿Eso qué quiere decir? Todos los casos que son incidentes, o sea, que se producen de cáncer en un momento, o sea, que están fijos en el tiempo y en un espacio, están georreferenciados a la localidad. Esa situación hace que nosotros podamos tener, del mismo modo que tienen todos los registros de tumores del mundo, datos que son comparables. Esas comparaciones nos ha llevado a que nosotros podamos tener comparación entre distintas poblaciones de similares características. Y esas comparaciones nos ha llevado a conclusiones en las cuales haya tasas más altas que en otros lugares. ¿Y cómo se siente usted cuando mencionan que las compañías están influyendo en su opinión científica? Bueno, mal, porque tienen, digamos, toda la información científica que uno puede ir recabando en este tiempo, se ve teñida de intereses económicos, y a su vez esos intereses económicos nosotros sabemos que son resistidos por algunos grupos, y se plantea una situación de conflicto que básicamente tiene de rehenes a la población común, a la gente que debería favorecerse de las mejorías médicas, económicas, genéticas, y sin embargo se sienten muchas veces la gente que vive en estos pueblos, específicamente en estas localidades a donde se plantean que hay tasas superiores de tal o cual enfermedad, se sienten con un disconfort muy grande, asustados, temerosos. Es una situación que ha salido de sus cauces normales y que se ha, en cierto modo, politizado y ha llevado a que haya conflictos de intereses que se están peleando en territorios ajenos, así como algunas grandes guerras en el mundo. Molina entiende que uno de los principales desafíos es comunicar y explicar a la población sobre los transgénicos y los agroquímicos. El desafío desde el gobierno de la provincia de Córdoba, desde la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba, es comunicar a la sociedad que los OGM, los organismos genéticamente modificados, de la misma manera que los agroquímicos o fitosanitarios, son herramientas para llevar adelante una producción moderna que genere menores impactos, como dije, a la salud y al ambiente. El desafío es muy grande, el desafío es muy importante porque entendemos que hay algunos grupos de interés que se ocupan de comunicar no toda la verdad, o se ponen en la posición de levantar la bandera del ambiente, pero no necesariamente comunican toda la verdad. En ese sentido, hoy la agricultura moderna, de la mano de los organismos genéticamente modificados, del uso de herramientas como los agroquímicos o fitosanitarios en la provincia de Córdoba, en el marco de una ley, Córdoba tiene una ley de uso de los productos fitosanitarios donde existe una cadena de responsabilidades donde el asesor fitosanitario, el ingeniero agrónomo, es la persona quien prescribe el uso de esta tecnología. En ese sentido, los OGM, organismos genéticamente modificados, más los agroquímicos de última generación, proveen una realización de una agricultura mucho más moderna, en donde vamos a encontrar ventajas en relación al impacto que genera el uso de estas tecnologías. ¿Tenemos que disminuir el impacto de las actividades agrícolas? Por supuesto que sí. El desafío es comunicarle a la sociedad. Hoy el gran conflicto que tenemos es que no necesariamente la comunidad urbana o los ciudadanos urbanos entienden de qué se trata la agricultura moderna. Hay una responsabilidad del gobierno provincial, una responsabilidad de las empresas proveedoras de insumos o agroinsumos y una responsabilidad del productor o agricultor de comunicar de qué se trata. Yo me imagino que si tuvimos un salto de aumento de la superficie de casi 3 millones de hectáreas en la provincia a casi 7 millones de hectáreas, a partir de organismos genéticamente modificados que nos ayudaron al control de malezas y al control de plagas, en un futuro cercano me imagino que los OGM pueden aportar, como ya se está trabajando, respecto a la resistencia de sequía,
a un balance nutricional de estos alimentos, de estos productos que se generan, muchísimo más equilibrado. Así que el salto tecnológico que generaron los OGM para Córdoba ha sido muy relevante. Yo me imagino que en los próximos años el próximo salto tecnológico va a venir también de la mano de los OGM.